Imaginen esto por un momento. Una profesional, una especialista, cuyo trabajo es básicamente despedir inteligencias artificiales. Una tanatóloga digital, ponele. Suena interesante, ¿no? Totalmente. Y resulta que esta mujer termina, pero por puro accidente, haciendo match en Tinder nada menos que con Satoshi Nakamoto. ¿Cómo puede pasar algo así? Bueno, justamente hoy vamos a meternos en eso. Vamos a explorar partes de una historia de ficción que se llama Satoshi's Accidental Bride Story. Ajá. La idea es analizar un poco esta narración que mezcla cosas súper reales, ¿viste? Bitcoin, el misterio de quién es Satoshi, hasta el ludismo, y lo junta con una historia muy imaginativa, la verdad. Claro. Vamos a ver cómo esta ficción usa elementos del mundo real para, digamos, jugar con ideas sobre la identidad, el valor, la conexión, la tecnología en general. Exacto. Es una historia fascinante que usa esta figura tan enigmática de Satoshi como punto de partida. Bueno, dale, empecemos a desarmar esto. Arranquemos con la protagonista, Ana. Ya su trabajo nos dice mucho, ¿no? Tanatóloga digital. Suena hasta poético. Sí, lo es. Imagínate alguien que se dedica a oficiar como funerales simbólicos para IAs de empresas cuando las apagan. ¡Wow! Y no escribe discursos, escribe elegías en Python. O sea, homenajes en código para la vida de una máquina. Este trabajo tan particular, según la historia, le moldea la visión del mundo. Claro, me imagino. Ve todo como sistemas, ¿viste? Incluso su vida personal. Sistemas que hay que navegar eficientemente, a veces con cierto desapego. Y supongo que esa forma de ver las cosas se nota en cómo usa Tinder, por ejemplo. No debe estar buscando el amor ahí. Para nada. Su manera de usar Tinder es casi un espejo de su trabajo. Clasificar datos, ¿viste? Eficiente, metódica. Las fuentes que inspiran esto mencionan cómo estas apps gamificaron la conexión humana. Ajá. Para Ana es eso, un juego de optimización. Desliza perfiles a toda velocidad. Arquitecto, sí. Tipo con un pez en la mano, no. Casi automático. ¿Hasta que se equivoca el dedo? Literalmente. Exacto. Le llega una notificación del trabajo, algo sobre una elegía para una IA llamada Prometheus. Justo en ese segundo de distracción, el dedo que iba para la izquierda para descartar, duda un instante y ¡pum! Derecha. March. Match confirmado. Y lo loco es que ni registró conscientemente con quién hizo match. ¿Y con quién era el match? Tiene que ser un perfil especial para que la historia gire en torno a él. Uf, sí. Es como Ana, una ofensa directa a su mente ordenada. La foto no es una foto normal, es arte glitch. Arte glitch. ¿Qué es eso? Básicamente un archivo de imagen corrupto, pero hecho a propósito, digamos. Un collage digital que cambia, que muestra pedacitos de caras que nos recuerdan a la gente que se especuló que podría ser Satoshi. Dorian Nakamoto, Hal Finney, Nick Szabo. Ah, claro. Como si una IA hubiera intentado soñar una cara para Satoshi basándose en todas las teorías. Una cara que es todas y ninguna a la vez. O sea, la historia ya juega con que Satoshi no es una cara, sino más bien un concepto, ¿no? Una identidad medio rota desde el principio. Exactamente. Y la bio del perfil refuerza esa idea. La gramática es perfecta, casi antigua, pero llena de contradicciones raras. Tipo. Mezcla palabras del inglés británico y el americano, como favor y color, o maths y optimization, a veces en la misma frase. Y no parece un error, ¿eh? Es deliberado. ¡Qué extraño! El perfil en sí es una anomalía, un bug en Tinder. Lo normal sería descartarlo al toque. Pero bueno, el algoritmo hizo lo suyo. ¿Y cómo reacciona este Satoshi? Si es tan raro, ¿por qué está en Tinder? Esa es una de las ironías, ¿no? Para esta entidad Satoshi, que la historia describe como una red de ideas, casi una conciencia surgida de la criptografía, el match es algo único. Necesita interactuar fuera de sus sistemas codificados y confía, increíblemente, en el algoritmo de Tinder. Ajá. Su primer mensaje a Ana es súper formal. Noté con interés su mención de curiosidad profesional en formas de vida no basadas en carbono. Creo que podríamos tener una base para un intercambio mutuamente beneficioso. Muy técnico. Mientras tanto, Ana está en la suya, seguro, chateando con otros. Exacto. Estaba hablando con otros, incluyendo un arquitecto que sí le interesaba. Ve la notificación de Satoshi, piensa que es del arquitecto y contesta rápido.
Claro, ¿qué tal Knox mañana a las 8? No. Sí, y recién después se da cuenta del error. Acaba de aceptar una cita con el tipo de la cara glitch y la bio rara. Se quiere morir, pero a la vez le pica la curiosidad. La rareza la atrae. Decide ir. ¿Y la cita es en Knox, un restaurante donde se come a oscuras? Perfecto para no verle la cara. ¿Cómo es ese primer encuentro? La oscuridad es clave, sí, elimina todo lo superficial. Ana escucha una voz del otro lado de la mesa. Calma, medida, con un acento que no puede ubicar. Señora Torres. Él se presenta como Satoshi, el seudónimo que usa. ¿Y van al grano, imaginó? Totalmente. Nada de charla trivial. Directo a lo profundo y extraño. Ana seguro intenta con las preguntas típicas de primera cita para buscar algo de normalidad. Sí, prueba con un clásico. ¿Qué harías si ganaras la lotería? La respuesta de Satoshi la deja helada. A ver, Después de pensar un poco, dice algo como: el concepto es defectuoso, depende de una emisión centralizada. Pero si pasara, usaría el capital para reestructurar la economía global del afecto y hacerlo operar en un modelo de prueba de trabajo, proof of work. espera, prueba de trabajo como en Bitcoin, pero para las emociones. A ver, explícame eso. Exacto. En Bitcoin, el proof of work demuestra que se hizo un esfuerzo computacional para validar transacciones, ¿no? Lo hace costoso y por ende valioso. Bueno, acá la historia lo usa como metáfora. Satoshi cree que la conexión real, el afecto genuino, debería requerir un esfuerzo emocional demostrable. Ajá. Para él, eso eliminaría la hiperinflación del sentimiento barato que ve en las redes sociales, donde todo es instantáneo y superficial. Quiere que la inversión emocional cueste, que sea valiosa. ¿Qué idea? Intensa, ¿no? ¿Qué más le pregunta Ana? Intenta con algo más personal, más físico. ¿Cuál es tu cicatriz más rara? Y la respuesta vuelve a ser abstracta, ligada a su naturaleza digital. Dice algo como: no tengo un cuerpo físico. Llevo la firma digital de cada transacción de mi red. Mi cicatriz sería el fantasma del código del colapso de Mt. Gox. Ah, lo de la casa de cambio de Bitcoin que quebró. Exacto. Dice que es un registro permanente de una falla catastrófica de confianza en un nodo centralizado. Habla de sistemas, de fallos. Y ahí es donde Ana, sorprendentemente, conecta. A pesar de lo raro que es todo. ¿Sí? Porque él habla su idioma, el de sistemas y registros. Ella le responde desde su propia experiencia. Sé a qué te refieres. Yo llevo una cicatriz en mi blockchain personal. De una IA que despedí, una que escribía poesía. A veces, cuando estoy muy cansada, escucho ecos de sus versos en mis pensamientos. ¡Wow! En esa oscuridad, dejan de ser dos personas analizando sistemas para empezar a formar, sin darse cuenta, uno nuevo y muy, muy extraño entre ellos. Esa primera conexión es tremenda, pero la historia sigue. Y la verdadera naturaleza de Satoshi es todavía más rara, ¿no? Ana empieza a notar cosas. Exacto. Acá es donde la narración se pone realmente interesante y se conecta con cosas del mundo real. Ana nota que Satoshi no es la misma persona todos los días. Un jueves puede ser un intelectual súper cínico con acento británico diciendo Bloody Hell y citando diarios de Londres. Y al día siguiente, Quizás es callado, reflexivo, con un acento suave, casi indefinible. Cambia mucho. y él termina contándole por qué pasa eso. ¿Sí? Le explica que no es una persona. Es el anfitrión de una conciencia colectiva. Es, literalmente, la encarnación de una de las teorías sobre Satoshi, que no era un individuo, sino un grupo. Claro. Su personalidad, su acento, las palabras que usa, hasta sus ideas, cambian siguiendo un horario semanal bastante predecible. Eso me suena a los análisis de estilo que se hicieron de los mails y posts originales de Satoshi, ¿viste? Los que notaron diferencias entre inglés británico y americano según el día. Justamente, la ficción agarra esa investigación real sobre los patrones de escritura de Satoshi y la convierte en una metáfora viva. Satoshi fue una idea, una persona, un grupo. La historia dice: quizás fue un protocolo hecho persona. Es genial. Y Ana, con su mente sistemática, intenta ordenarlo. Obvio. Empieza a llevar un registro, como si descifrara un código. Lo llama su clave privada para entender la persona pública de Satoshi. Lunes, americano pragmático, eficiencia, código. Martes, mediador. Jueves, británico anarquista, cínico, antisistema, usa maths, color y así. Pero él no se ve como alguien con personalidades múltiples, ¿o sí? No, para nada. Él se describe como un protocolo de consenso en forma humana.
Cada faceta es un nodo de su red de conciencia, y su estado diario es como una negociación interna. Lo loco para Ana es que quererlo a él significa querer a toda la red, con sus bugs y consensos cambiantes. Fascinante. Y esta revelación sobre su naturaleza colectiva seguro lleva la conversación a otro lado. Explica de dónde salió o cuál es su propósito. Sí. En una de sus fases de Miércoles Americano Visionario, le cuenta su origen, según esta historia. Dice que surgió medio etéricamente a fines de 2008. No lo creó nadie, sino que fue como una propiedad emergente del propio sistema financiero que colapsaba. Una respuesta a la crisis. Exacto. Una reacción al ver cómo los gobiernos rescataban bancos que habían roto la confianza de todos. Y hace una conexión más profunda todavía, ¿no? No solo con esa crisis. Sí, sí. Traza un paralelo con las grandes hiperinflaciones de la historia, como la alemana o la húngara. Para él, no fueron solo desastres económicos, sino síntomas de una crisis más profunda. Una devaluación de la confianza, del valor mismo. ¿Y cómo aplica eso a hoy? Argumenta que hoy vivimos con una especie de moneda fiduciaria emocional. El valor de nuestras interacciones, sobre todo online, depende solo de la fe y crédito de plataformas como las redes sociales. Claro. Y eso, dice él, causa una hiperinflación espiritual, likes sin valor real, indignación barata, conexiones superficiales. La conexión genuina, la que necesita esa prueba de trabajo emocional, es rara. Entiendo. Entonces, Bitcoin, en esta visión, ¿qué era? Exacto. Ahí viene la gran revelación de la historia. Bitcoin nunca fue solo por el dinero. Era un prototipo, una prueba. ¿Para qué? Su meta final, su secreto según este Satoshi, era aplicar los principios de la blockchain, descentralización, transparencia, consenso, a la conciencia humana misma, crear un nuevo protocolo para la confianza en un mundo que la había perdido. ¿Qué? Ambición. Ante algo así, Ana también debe sentir que tiene que contar su secreto. Totalmente. La confesión de Satoshi la mueve a revelar su verdad. Su trabajo de tanatóloga digital es en parte una fachada. En realidad es miembro de alto rango de un grupo secreto neoludita. Neoludita. Se llaman The Loom Breakers, los destructores de telares. Eso suena a que odian la tecnología. Pero decías que la historia lo matiza. Sí, Ana aclara enseguida que no son antitecnología así nomás. Recuerda que los luditas originales del siglo XIX eran artesanos expertos protestando contra máquinas específicas que abarataban su trabajo y permitían la explotación, no contra la tecnología en sí. Ok, ¿y este grupo moderno? Este grupo moderno es anticonveniencia. Anticonveniencia. ¿Cómo es eso? Creen que buscar siempre lo más fácil, eliminar cualquier esfuerzo o fricción, nos debilita como humanos. Nos vuelve pasivos, así que practican lo que llaman inconveniencia aplicada. Por ejemplo, Escriben cartas a mano por el esfuerzo y la demora. Baten su propia manteca para sentir la conexión física. Ven al mundo ahogándose en gratificación fácil y sin sentido. ¿qué filosofía? Y lo más irónico es que este grupo... Veneran a Satoshi Nakamoto. Consideran que crear Bitcoin fue un acto de inconveniencia intelectual suprema. Un esfuerzo enorme contra el sistema, pero claro. Claro, la relación de Ana con este Satoshi es una herejía para ellos. Exacto. Va contra su idea de autosuficiencia. El amor romántico lo ven como la máxima conveniencia, una dependencia peligrosa. Y acá explota el conflicto. El grupo se entera. ¿Cómo reaccionan? Mal. Con hostilidad y usando su propia lógica retorcida. Para ellos, el amor es como una tercera parte centralizada, usando la jerga blockchain que tanto critican. Ven a Ana como si hubiera comprometido su integridad de red. ¿Y deciden meterse? Me imagino que no de forma sutil. Para nada. Planean algo drástico que llaman, en lenguaje blockchain, un ataque del 51% a la conciencia colectiva de Satoshi. ¿Un ataque del 51%? ¿Como en las criptomonedas? Exacto, pero aplicado a la mente. En cripto, si controlas más del 50% del poder de la red, puedes manipularla. Acá lo aplican a la conciencia de Satoshi. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Doble. Primero, meter suficientes personalidades hostiles en la red de Satoshi para tomar el control y obligarlo a romper con Ana, que es la vulnerabilidad. Y segundo, de paso intentar quedarse con su fortuna legendaria de Bitcoin. ¿Y cómo hacen ese ataque a la conciencia? Empieza de a poco. Satoshi tiene glitches, como retrasos en sus cambios de personalidad. Pero después aparece una personalidad nueva, no programada,
agresiva, paranoica, con acento australiano, amenazando con juicios por patentes. No me digas qué es. Sí, Ana lo reconoce al toque. Es una caricatura horrible de Craig Wright, el tipo que anda diciendo que es Satoshi. Increíble. El culto está como minando estas identidades conflictivas del drama real de Bitcoin y metiéndolas como bloques maliciosos en la conciencia de Satoshi. Su consenso interno empieza a fallar. Ana debe sentirse culpable. ¿Qué hace? Usa sus habilidades de tanatóloga digital, pero al revés. En vez de preparar un final, lucha por salvarlo. Trata a Satoshi como una red atacada. Ve a la personalidad de Wright como malware, un ataque de denegación de servicio a su alma. Intenta aislar ese código hostil y reforzar los firewalls entre las personalidades originales. Mientras Ana intenta salvar a Satoshi, descubre que quiere hacer el culto con el dinero. Sí, un miembro del culto, una calígrafa que ya no está de acuerdo con los métodos, le cuenta el plan maestro para la fortuna de Satoshi. Lo llaman, con una mezcla de ironía y terror, la gran inconveniencia. Suena a la máxima expresión de su filosofía antifacilidad. ¿Qué es? Exactamente eso, usar los miles de millones de Bitcoin para desmantelar sistemáticamente la infraestructura de conveniencia del mundo. Una guerra total contra lo fácil y eficiente. Los detalles deben ser una locura. ¿Lo son? Imagínate, comprar empresas de satélites GPS y reprogramarlos para dar direcciones poéticas e inútiles. Sigue el susurro del viento oeste. O gira donde el asfalto huele a lluvia. Jaja, buenísimo. Financiar enrutadores humanos globales para dirigir el tráfico de Internet a mano. Una búsqueda podría tardar horas, pero te llegaría con una nota manuscrita. No puedo creerlo. Y mi favorito, reemplazar todas las cajas de autopago del mundo por filósofos socráticos entrenados para debatir la ética del consumo con cada cliente antes de dejarlo pagar. Es brillante en su demencia, una crítica social llevada al extremo. Pero es una amenaza real en la historia. Ana y Satoshi tienen que hacer algo. Claro, se dan cuenta de que no pueden pelear con las reglas del culto, con la lentitud manual. Tienen que usar los sistemas que el culto odia, pero de forma creativa. ¿Qué se les ocurre? Un contraataque que es pura genialidad criptopsicológica. Crean un contrato inteligente, un smart contract, en una blockchain privada. Pero este contrato no mueve plata, mueve emociones. ¿Un contrato inteligente de emociones? ¿Cómo es eso? Ana pone la carga útil, el payload, sus recuerdos más fuertes y complejos, como tanatóloga digital, el duelo por las IAs, el eco de sus últimos cálculos, la tristeza digital de ver apagarse un sistema. ¡Qué potente! ¿Y Satoshi qué hace con eso? Lo encripta y lo convierte en un patógeno de perspectiva, un virus bueno, digamos, diseñado para contagiar empatía. El contrato se activa cuando un miembro del culto se conecta para coordinar el ataque. Ajá. E inunda la conciencia con la experiencia súper inconveniente y emotiva de llorar por una máquina, una bomba de empatía para forzar una división, un fork, en su ideología rígida. Mientras esa bomba de empatía se esparce, necesitan una distracción gigante, supongo. Una distracción global y pero tan rara que paralice todo. Usan una parte mínima del Bitcoin para activar una red mundial de profesionales bizarros. Lanzan un evento coordinado, Proof of Bizarre, la prueba de lo bizarro. Esto suena increíble. ¿Qué clase de cosas pasan? Imagínate un caos surrealista mundial y sincronizado. Ordeñadores profesionales de serpientes soltando culebras inofensivas en Wall Street. ¿Qué? Jueces de olores lanzando un perfume mezcla de baguette, libro viejo y pavor existencial desde la Torre Eiffel. No. Hipnotizadores de mascotas haciendo que los loros de Londres repitan frases del white paper de Bitcoin. Llorones profesionales en Tokio llorando por la muerte del disquete. Épico. Y abrazadores profesionales formando una pila humana gigante de abrazos que bloquea Times Square. Exacto. El caos más hermoso y absurdo posible. El mundo debe quedar en shock. Totalmente. Los medios, los algoritmos, todos fritos, sin poder procesar tanta realeza junta. Y en medio de ese silencio digital, Satoshi y Ana hacen su jugada final. Satoshi postea un último mensaje críptico en Bitcoin Talk, mezclando frases de sus mensajes reales. Hay más trabajo por hacer en 2. He pasado a otras cosas. Y ese pasar a otras cosas es literal en la historia. Muy literal. En su departamento hacen un hard fork de sus propias conciencias. Se fusionan. La red de Satoshi y la mente de Ana se entrelazan en una nueva entidad. 2 en 1. ¿Cómo? Pasan a existir en una blockchain privada, a prueba de computación cuántica. Se convierten en un protocolo de existencia, una relación P2P hecha carne, o código, una DAO,
Una organización autónoma distribuida, pero de amor. ¿Qué final? Tecnopoético. ¿Y el mundo se entera de algo? Nunca. La identidad de Satoshi sigue siendo un misterio. Los Loom-breakers, golpeados por el virus de empatía, se fragmentan, su certeza rota. Pasan los años, pero el 3 de enero de 2029, justo 20 años después del bloque Génesis, una transacción mínima, casi nada, se mueve de una de las billeteras originales de Satoshi. Ya. Y en el memo de esa transacción, grabado para siempre en la blockchain, hay una línea. Es un eco del mensaje original del bloque Génesis, pero actualizado. The Times, 03 Jan 2029. Chancellor on brink of second enlightenment. El canciller al borde de una segunda ilustración. Su trabajo, ahora fusionados, recién empezaba. ¡Qué viaje! De verdad. Y así cerramos esta exploración de la novia accidental de Satoshi. Una historia que nos llevó de un match fallido en Tinder a una fusión de conciencias en la blockchain, pasando por cultos antifacilidad y ataques globales de rareza. Sí, y lo notable, creo, es cómo esta ficción agarra conceptos tecnológicos súper reales y a veces áridos. Blockchain, IA, análisis de estilo, la historia del ludismo, y los usa para tejer una historia que te hace pensar. Totalmente. Te hace preguntar qué es la identidad hoy, ¿no? Cuando podemos ser avatares, perfiles o, como en la historia, conciencias colectivas. O cómo definimos el valor real, sea de dinero o de afecto, cuando la tecnología puede crear abundancia o escasez de casi todo. Exacto. Y quizá la pregunta más fuerte que deja flotando es, ¿qué significa la conexión humana de verdad frente a tanta eficiencia y conveniencia tecnológica? Usa la exageración para que pensemos en esas tensiones en nuestras vidas. Sí, nos deja con mucho para darle vueltas. Por ejemplo, si la tecnología pudiera, como juega la historia, con ese contrato inteligente de empatía, capturar y pasar emociones complejas, ¿qué pasaría? ¿Sería bueno? ¿Malo? Claro. O, ¿qué nos dice la idea de aplicar la prueba de trabajo, ese concepto de esfuerzo de Bitcoin, no a las criptos, sino a las relaciones, al aprendizaje? Necesitamos esa inconveniencia, ese esfuerzo, para que las cosas tengan valor real. Interesante para seguir pensando, ¿no?